vamos avanzando, si os parece. A continuación, el doctor Humberto Carreras nos va a hablar de si la biomecánica corneal es el nuevo paradigma en el glaucoma según la evidencia. El doctor Carreras, bueno, yo creo que es muy conocido, yo creo que huelga presentarlo también, pero hay que decir que es un referente español e internacional en cirugía refractiva de cristalino y en cirugía refractiva corneal. Es una persona de amplia experiencia. Actualmente es el director médico del Centro Vitas Eurocanarias y creo que nos va a hacer un abordaje de paradigma de glaucoma. Adelante, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Siempre es un placer compartir contigo estos momentos y desde luego gracias a Oculos, Juan Carlos, Iñaki por la invitación. Para mí el reto ha sido tratar sobre si la biomecánica corneal es el nuevo paradigma en glaucoma, según la evidencia científica. Y para eso me he remitido un poquito al pasado y he estado viendo cómo hay artículos desde el año 1975, donde ya se empezaba a establecer la relación que hay entre el grosor corneal y la presión intraocular. Ese artículo hablaba de que el grosor corneal central es un parámetro que debe ser tomado en consideración cuando se evalúa la presión intraocular. Y les pongo otro artículo de 1978 que es interesante, es un caso clínico de una niña de 17 años que tiene una presión intraocular de 30 a 40 milímetros de mercurio absolutamente resistente a todo tipo de tratamiento. Y cuando monitorizan esa presión intraocular a través de una cánula intracamerular, pues observan que en realidad lo que tiene es una presión intraocular de 11 milímetros. Lo que le pasa a esta niña es que presenta una paquimetría de 900 micras. Bueno, la relación entre grosor corneal y presión intraocular tiene un campo abonado en el mundo de la cirugía refractiva por el adelgazamiento que se produce en estos procesos quirúrgicos y tenemos aquí varios artículos. En uno de ellos nos habla que la presión intraocular medida en la parte central de la córnea tras una PRK es más baja que la medida en la periferia corneal. Y en el otro artículo nos hablan cómo la disminución de la presión intraocular tras LASIK está relacionada con el descenso del grosor del estroma corneal. Queda, por tanto, establecido esa relación entre grosor corneal y presión intraocular. Pero también a partir del año 2005 empiezan a aparecer una serie de publicaciones donde hablan de que independientemente del grosor corneal hay otro elemento que influye en las mediciones de la presión intraocular, y este elemento es la biomecánica corneal, artículos que nos demuestran cómo esas propiedades biomecánicas pueden afectar al resultado de las mediciones de presión intraocular. De tal modo que podemos establecer tres variables que están interrelacionadas, como son la biomecánica corneal, como es la presión intraocular y como es el grosor. Y tenemos un equipo, como es el Corbis, que va a poder analizar estas variables. Como bien explicaba antes Alfonso, el Corbis actúa con tecnología Seinflug, con ultra alta velocidad, y a los efectos de la medición, pues actúa como un tonómetro de no contacto, en la cual emite un impulso de aire que es capaz de vencer la resistencia corneal y dar un encurvamiento que podemos establecer respuestas de dinámica corneal. Tres momentos importantes. El primer momento es cuando se ocurre la primera aplanación, cuando la córnea se vuelve plana. Después, cuando se produce el momento de mayor concavidad. Y por último, cuando la córnea se recupera, llega a una segunda aplanación hasta volver a su situación original. Y como también explicaba Alfonso antes, pues en cada uno de estos momentos nosotros podemos medir una serie de parámetros, como puede ser en los momentos de aplanamiento, lo que es el tiempo de aplanamiento, la longitud de aplanación, la velocidad de aplanación, y en los momentos de concavidad, el tiempo, la longitud, el radio y la velocidad. Y en función de estos parámetros, pues definir una serie de conceptos que ha explicado Alfonso mucho mejor que yo anteriormente, como son el concepto de amplitud de deformación, que es el movimiento que realiza el ápex corneal en dirección vertical y que por tanto va a depender de la rigidez corneal general y de la presión intraocular. Podemos decir el movimiento total del ojo en sentido vertical y que va a depender de las propiedades biomecánicas de la esclera y del tejido adiposo.
y, por otro lado, la amplitud de deflexión, que se define como la diferencia entre los dos anteriores, entre la amplitud de deformación y el movimiento del ojo completo. Bueno, si tenemos claro que existen una serie de circunstancias en las cuales la rigidez corneal está alterada, como por ejemplo tras una cirugía corneal, un keratocono, incluso con la edad, pues estos cambios en las propiedades biomecánicas pueden conducir a una sobreestimación o una infraestimación de la presión intraocular y, por tanto, un manejo incorrecto de la información de la presión intraocular. Y surge, por tanto, el concepto de presión intraocular corregida, que es ese valor de presión intraocular que ya ha tenido en cuenta esas variables de grosor corneal y propiedades biomecánicas de la córnea, y el Corbis lo ha realizado mediante un análisis matemático de simulación de elementos finitos. Aquí podemos ver esta amplitud de deformación, como presenta distintos valores normativos en función de cada valor de presión intraocular. Bueno, pero hay otros equipos que nos dan también la valoración de presión intraocular biométricamente corregida. ¿Qué es lo que hace que la del Corbis sea más ajustada? Tenemos evidencia de que efectivamente la del Corbis sea más ajustada. Pues tenemos estos artículos que nos hablan de la repetibilidad de las mediciones con Corbis, entendiendo que esa repetibilidad y precisión en sujetos sanos era superior a la paquimetría estandarizada con Goldman, y otro artículo que nos habla que el Corbis tiene mejor variabilidad intra e interobservador que tonometría sin contacto o que tonómetros de aplanamiento Goldman. También en modelos experimentales se ha podido demostrar que las mediciones de Corbis son más ajustadas. En el primero de los estudios, a través de un análisis numérico y validación de esos datos versus datos clínicos, se llega a esa conclusión de que los datos están mucho más ajustados. Y en el otro estudio que les presento, es un estudio muy interesante porque es estudio en globos oculares de donantes humanos, y se observa cómo efectivamente las estimaciones de la presión intraocular verdadera con Corbis están muy ajustadas y cercanas a la presión intraocular verdadera. Hay estudios que demuestran también que los datos de presión intraocular biomecánicamente corregida son más ajustadas en ojos sanos, y como también esos valores de presión intraocular biomecánicamente corregida de Corbis también son más ajustados en córneas patológicas, como por ejemplo en el keratocono, después de cirugía LASIK, después de PRK y después de fentolasis, de tal manera que la medición estable de la presión intraocular biomecánicamente corregida antes y después de la cirugía es muy ajustada con esta tecnología. Pero si hasta ahora venimos hablando de cómo influye esa biomecánica corneal en un paciente normal, ¿qué conclusiones podemos sacar cuando lo que estamos valorando es un paciente con glaucoma? Bueno, pues los glaucomatólogos saben ya desde hace mucho tiempo que la medición de la presión intraocular con Goldman no es lo suficientemente precisa y que hay que introducir otras variables para definir el valor real de esa presión intraocular. Y en esa interrelación que existe entre variables y biomecánica, hemos visto anteriormente cómo la biomecánica influye en los valores de presión intraocular, pero también la presión intraocular va a influir en las propiedades biomecánicas de la córnea, de tal manera que hay estudios que demuestran que ojos con glaucoma se deforman de una manera estadísticamente significativamente menor que los ojos normales, y otro estudio que nos habla que los ojos con glaucoma controlados médicamente se deforman más que los ojos normales. Bueno, y de nuevo la pregunta, ¿qué evidencia tenemos de que el Corbis sea más ajustado en el manejo de pacientes con glaucoma? Pues revisando también artículos publicados, podemos ver cómo en este artículo se demuestra que hay una correlación entre los parámetros medidos con Corbis y la progresión del campo visual. En este otro artículo nos hablan cómo existe también una muy buena correlación entre la presión intraocular tras la caída de presión que suele ocurrir tras una cirugía de glaucoma. Y en este otro estudio del año pasado, el 2019,
nos hablan cómo la amplitud de deflexión, aquel parámetro que definíamos, se relaciona significativamente con la progresión de glaucoma, de tal manera que los ojos con mayor amplitud de deflexión corneal mostraron una tasa de progresión del campo visual más rápido en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto. Bien, y la siguiente pregunta en el mundo del glaucoma es, ¿y qué pasa con los glaucomas normotensivos? Como todos saben, es aquellos pacientes que presentan daño glaucomatoso con presión intraocular normal. La presión intraocular es un factor de riesgo, pero ¿puede haber otros factores de riesgo en este tipo de pacientes? Bueno, pues este artículo de Vinci Guerra del año pasado pues nos habla de que las propiedades biomecánicas en el glaucoma normotensivo se encuentran alteradas y que existe una correlación significativa con los datos del campo visual, de tal manera que puede concluirse que existe un nuevo factor de riesgo en el glaucoma normotensivo más allá de la presión intraocular, que son las propiedades biomecánicas de la córnea. Vinci Guerra desarrolla en la nueva actualización del Corby esta pantalla, que es la pantalla de biomecánica Glaucoma Factor, donde nos pretende hablar del riesgo que existe de padecer un glaucoma normotensivo en función de esas propiedades biomecánicas de la córnea. Demuestra, por tanto, la probabilidad de que un paciente específico sea más comparable al comportamiento biomecánico de pacientes sanos o al comportamiento biomecánico de pacientes con glaucoma normotensivo. De tal manera que, por poner simplemente dos ejemplos, nos vemos este caso de un paciente que presenta una presión intraocular corregida de 13,4 milímetros de mercurio, pero cuando vemos está en la posición de riesgo de desarrollar un glaucoma normotensivo, frente a otro caso en el cual la presión intraocular biomecánicamente corregida de 14,2 y en cambio no está dentro del valor de riesgo de desarrollar un glaucoma normotensivo. En conclusión, respondiendo a la pregunta, ¿es la biomecánica corneal el nuevo paradigma en el glaucoma según la evidencia con tecnología Corby? Pues se puede concluir, según estos estudios publicados y analizados, que la presión intraocular corregida medida con Corby proporciona valores más ajustados de presión intraocular, que Corby resulta un elemento fundamental en el manejo y el seguimiento de los pacientes con glaucoma y que, por otro lado, los parámetros biomecánicos pueden representar un factor de riesgo de glaucoma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Humberto, por tu fantástica presentación. Mientras dejas de compartir pantalla y empieza a compartirla Miguel Teu, aprovecho para preguntarte, bueno, si parecía que Corby, el estudio de biomecánica corneal, podía ser realmente ese cambio de paradigma, ese que podía representar en cirugía refractiva, en glaucoma, por lo que nos has contado y por la experiencia que tenéis vosotros en la clínica, probablemente por todo el relato y la presentación que nos has hecho, probablemente haya vuelto del revés, ¿no? Muchos de los conceptos, ¿no? Bueno, como sabes, Joaquín, yo realmente no soy glaucomatólogo, sí que considero que el Corby tiene y cada vez va a tener un mayor papel, ya lo tenía clásicamente en el manejo, en el screen del paciente con keratocono, como bien ha hablado antes los ponentes que me precedieron, pero sí que creo que puede tener un papel en el manejo del glaucoma. Si le preguntaras a una de mis compañeras de la mejor glaucoma de Canarias, te diría que no, el glaucoma pues, necesita la coincidencia de muchas otras series de parámetros, pero sí que creo que, bueno, con estas evidencias científicas que hay, pues quizás el Corby debe tener un papel en ese screening del paciente con glaucoma, más allá del screening habitual que los glaucomatólogos pues ya hacen perfectamente de campo visual, estudios de nervio óptico y demás, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Seguidamente tenemos...